Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de PNL y Principios para tu éxito. En esta ocasión te traigo un episodio bastante especial y profundo con respecto a la definición del trauma, cómo los traumas tienen consecuencias, vamos a decir, negativas en nuestros comportamientos, resultados, crean nuestras limitantes, distorsionan la forma en cómo nosotros vemos el mundo. Y asimismo, ¿quién de nosotros no ha vivido un trauma? ¿Quién de nosotros ahora no es consciente? Bueno, si estás escuchando este podcast, sé que eres bien consciente de que nuestros traumas han generado consecuencias que quizás nos han llevado a tomar malas decisiones, a tener hábitos negativos, y muchas veces sabemos de que incluso hasta las adicciones son simplemente respuestas a nuestros traumas. Esto es algo de que en la cultura hoy por hoy, si estás escuchando mi podcast, estoy seguro que lo has escuchado, lo venimos hablando muchas veces durante más de 150 episodios, en mis entrenamientos del HPNL y todo lo demás, ¿no? De hecho, sabemos de que nuestros traumas, o vamos a decir los eventos negativos del pasado que generaron los traumas o lesiones emocionales, generan ciertas improntas, decisiones limitantes, creencias negativas que luego nos dan una distorsión, vamos a decir, pesimista del mundo, y nos hacen afrontar la realidad de una forma más, vamos a decir, poco deseable, ¿cierto? De pronto tomamos malas decisiones, tenemos malos hábitos, no nos comportamos de la forma que debemos comportarnos, no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y finalmente no alcanzamos nuestros objetivos y nuestro éxito. Si bien es cierto, este podcast también está orientado a que puedas alcanzar tus objetivos, de que tengas éxito en todo lo que te propones, también sabemos, y sé que si eres un alumno mío y has venido escuchando estos podcasts, sabemos de que nuestros traumas generan nuestras limitantes en el pasado, ¿cierto? Pero vamos a ir a un nivel un poco más profundo, al nivel de definir los traumas, al nivel de saber qué tipos de traumas tenemos. Tenemos dos tipos de traumas y qué hacen los traumas específicamente en nuestra psique, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir explorando poco a poco. Voy a basar este podcast, básicamente voy a utilizar como referencia el libro del mito de la normalidad del Dr. Gabor Maté. Es una de las personas, uno de mis favoritos en realidad, para poder seguir aprendiendo, entendiendo cómo nosotros realmente podemos generar cambio en las demás personas. Es una de las personas que también tiene bestseller en el contexto de cómo trabajar con personas o niños con TDAH, cómo salir de las adicciones. Viene años de experiencia ayudando a las personas a salir de las adicciones. Entonces era como que, bueno, qué interesante poder aprender el hecho de cómo nosotros realmente respondemos a los traumas, qué hacen los traumas en nosotros mismos. Y eso es lo que el doctor Gabor Maté, que como les dije es uno de mis favoritos para poder seguir estudiando, lo muestra, lo escribe. Creo que lo interpreta de una forma que es muy fácil de entender para nosotros y es por eso que lo he utilizado como referencia. Ustedes saben que siempre estoy haciendo nuevas definiciones, explicando de nuevas formas todo lo que pasa con nosotros en nuestra psicología cada vez que tenemos eventos negativos. Esta es una más. Vamos a decir que esto es una de las formas en cómo ustedes podrían entender mejor el trauma, ya sea para entenderse a ustedes mismos, si están escuchando este podcast o están viendo este video en YouTube, para, digamos, entenderse a ustedes mismos. Y al mismo tiempo, si eres coach, si eres terapeuta, te conviene saber este tipo de definiciones, te conviene saber cómo esto funciona. Porque pareciera simple, pero no muchas personas tienen muy bien el concepto de trauma. No muchas personas tienen el concepto de cómo trabajar con traumas. Al mismo tiempo, hay ciertas definiciones, vamos a decir, poco ecológicas de lo que son los traumas en sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con esta frase de Mark Epstein que decía: es difícil concebir el ámbito de una vida humana sin imaginar algún tipo de trauma. Y para la mayoría de las personas es difícil saber qué hacer al respecto, ¿cierto? Creo que esta frase es profunda al mismo tiempo, es simple pero a la vez profunda. No hay persona que no haya experimentado ciertos tipos de traumas y al mismo tiempo muchas personas hoy por hoy no saben qué hacer al respecto, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. De hecho, considero que es una habilidad especial el saber trabajar con nuestros traumas, resolverlos, sanarlos, liberarlos, reencuadrarlos, resignificarlos. La palabra que utilicemos es importante saber eso. Es por eso que cuando yo vine a Latinoamérica para enseñar todo lo que enseño ahora, PNL, hipnosis, EFT, psicología energética y todo lo que enseño, es justamente para todos nosotros. Yo vine con el propósito de enseñarle eso a los empresarios, a los emprendedores, a los coaches, a los padres de familia, que no necesariamente tienen que cargar los traumas del pasado y al mismo tiempo no tienen por qué simplemente sentirse limitados por algo que podrían sanar rápidamente, ¿no es cierto?
Entonces, qué es un trauma y qué hace el trauma? La impronta del trauma es más endémica de lo que creemos. Puede parecer una afirmación desconcertante, ya que la palabra trauma se ha convertido en una especie de coletilla en nuestra sociedad. Por si fuera poco, ha adquirido una serie de acepciones coloquiales que confunden y diluyen su significado. Es imprescindible que tenga un significado claro y amplio, sobre todo en el campo de la sanidad. Y ya que todo está relacionado, también prácticamente en todos los aspectos sociales. Si bien es cierto, el libro está orientado a cómo el trauma impacta en la persona, en su psicología, en las relaciones sociales, vamos a decir, en la influencia en las relaciones emocionales con los niños, etc. Vamos a darle también un sentido de que aplica lo mismo para tú tener éxito, aplica lo mismo para que tú alcances tus objetivos, ¿cierto? Por lo general, el término evoca nociones de sucesos catastróficos, huracanes, maltrato, desatención flagrante y guerra. Ese es el efecto inintencionado y que induce a equívoco a relegar el trauma al reino de lo anormal, de lo desacostumbrado, de lo excepcional. Si existe una clase de personas a las que denominamos traumatizadas, eso significa que la mayoría de nosotros no lo estamos, y aquí erramos estrepitosamente. El trauma impregna nuestra cultura, desde el funcionamiento personal hasta las relaciones sociales, pasando por la paternidad, la educación, la cultura popular, la economía y la política. De hecho, alguien desprovisto de las marcas del trauma sería un bicho raro en nuestra sociedad. O sea, seamos conscientes, ¿qué persona no ha tenido algún tipo de trauma? ¿Cierto? Y al mismo tiempo utilizo esto para decir, todos debemos trabajar en nuestros traumas, ¿de acuerdo? Cuando me dicen, no, pero yo no necesito PNL, yo no necesito terapia, es como que entonces no estás siendo consciente de cómo las heridas emocionales de los eventos negativos del pasado te están paralizando para alcanzar tus objetivos. O simplemente tienes miedo a enfrentarlos, ¿no? O no eres consciente o tienes miedo. Es una de las dos. Pero no quiere decir que no has tenido traumas. No quiere decir que tus papás quizás no erraron en tu crianza. Que la cultura haya impactado de alguna forma negativa en tu comportamiento, tus emociones. Entonces, ten en cuenta esa partecita, por favor. Hay algunas personas que todavía escucho de que, bueno, yo no necesito eso porque yo puedo todo, yo me motivo siempre, yo hago mis afirmaciones y con eso es suficiente. Sabemos de que eso es mentira, ¿de acuerdo? Todo lo que es motivación consciente, afirmaciones, es solo estimular la parte consciente, racional, que pasa una en 1.000.000 y no realmente lo que radica en nuestra mente subconsciente, que son básicamente esas heridas emocionales o los traumas, ¿no? Nos acercamos más a la verdad cuando nos preguntamos dónde encaja cada uno de nosotros en el amplio y sorprendente e inclusivo espectro del trauma. ¿Cuáles de sus muchas formas ha llevado a cada uno de nosotros durante su vida, o la mayor parte, y cuáles han sido sus efectos? ¿Y qué posibilidades se abrirían si nos familiarizáramos más con ellas, si incluso las conociéramos íntimamente? Sabemos de que no muchas personas son conscientes de sus efectos, a pesar de que están viviendo emociones negativas y problemas o situaciones que han sido, vamos a decir, consecuencia de los traumas, no son conscientes de eso. Es como que no sé qué me pasa, no sé por qué tengo ansiedad, no sé por qué tengo depresión, tengo miedo, no sé por qué me paralizo, Fabián, no sé por qué me paralizo. Fabián, no sé por qué me autosaboteo antes de tener éxito, y es porque, bueno, es el origen de tus traumas. Ah, no sabía eso, ¿no? Eso pasa muchísimo. De hecho, la misión que tenemos nosotros como coaches, terapeutas, es un poco brindar esta información o esta conciencia a las personas de que, oye, eso viene de los traumas del pasado, tú no eres tu trauma, por tanto, debes de sanar tu trauma, ¿no es cierto? Esta parte es bien importante. Por tanto, como lo formula el autor, el trauma no es lo que pasa a una persona, sino lo que ocurre en su interior. Vamos a decirlo de esta forma. Si una persona, vamos a decir, bueno, lo vamos a decir de una forma un poco más sencilla, ¿no es cierto? Trauma en sí no es el evento negativo. Trauma en sí es lo que queda después de haber vivido el evento negativo. Vamos a decir que una persona, por ejemplo, está montando bicicleta. Está montando bicicleta y de pronto se cae y se hace una herida en la rodilla. Entonces, esta persona no quiere decir que el montar bicicleta o la caída de cuando estaba montando bicicleta es el trauma como tal, ¿no? El montar bicicleta y caer de la bicicleta es el evento como tal. Lo que queda como trauma, vamos a decir trauma o lesión física, vendría a ser la herida, ¿no es cierto? Entonces, la herida no sana en ese momento. La herida tiene que pasar un tiempo para que el cuerpo haga lo que tenga que hacer para poder sanar la herida, ¿no es cierto? Entonces, esa herida, esa lesión, viene a ser el trauma, viene a ser un trauma físico, ¿no es cierto? Por otro lado,
el trauma emocional de lo que estamos hablando nosotros es exactamente lo mismo, pero a nivel emocional. Quiere decir que nosotros vivimos un evento negativo y de pronto esa herida o lesión emocional se convierte en lo que hoy llamamos trauma. Entonces, trauma es la lesión emocional que deja el evento negativo. Esa es la forma más fácil en que te la puedo definir ahora, ¿de acuerdo? Entonces, si trauma es la lesión que deja el evento negativo, pues nosotros podemos haber pasado el evento negativo, pero la lesión está ahí. Es como que el niño que se cae de la bicicleta se puede ir caminando, cojeando a su casa, ya pasó el evento, pero la lesión o la herida seguía ahí hasta que pueda ser sanada o atendida, ¿cierto? Emocionalmente, las personas no hacen eso constantemente. Tienen el evento negativo que genera el trauma o la lesión emocional y no hacen nada al respecto para sanar esa herida emocional o esa lesión emocional. Muchas veces podríamos decir de que, bueno, como no lo ven, sienten que no deberían sanar esa herida, como cuando tú ves una herida abierta, de pronto tienes que aplicar ciertas cosas para que la herida cierre y sane, ¿cierto? Pero a veces, como no somos conscientes de esa lesión que quedó de ese evento negativo, no hacemos nada al respecto. Y el hecho de que no lo miremos y no hagamos nada al respecto no implica que no esté ahí. Nosotros incluso nos podemos haber olvidado del evento negativo. Hay muchas personas, pero Fabián, no sé qué me pasó. Fabián, he borrado mi memoria de lo que me pasó de los 7 años hacia atrás. Fabián, no recuerdo conscientemente cuáles fueron las raíces de mis problemas, ¿no? Porque esto es lo que les explico cuando hacemos metamodelo, timeline therapy, regresiones, etc. Y las personas no son conscientes de eso. Bueno, te podría decir de que eso no quiere decir de que el trauma no esté ahí. Quizás has olvidado el evento, pero el trauma está presente si es que no has hecho un trabajo sobre eso todavía. ¿De acuerdo? Recuerda eso, por favor. Es como que la herida queda todavía en tu memoria hasta que no le des la atención suficiente. Cuando una persona está motivada para darle la atención suficiente a una herida emocional, a un trauma, una lesión emocional, cuando, lastimosamente, cuando está teniendo problemas dolorosos en el mundo real, ¿cierto? Sabemos de que el más del 90% de personas cambia cuando realmente viven cuestiones dolorosas. Hay traumas que las personas aprenden a sobrellevar, aprenden a vivir con esas heridas emocionales, como vamos a hablar en algún momento, y luego tiene que pasar algo muy fuerte, catastrófico, perdió el trabajo, quebró su empresa, lo estafaron, perdió todo su dinero, se divorció, hijos descarrilados, etcétera, para que recién poder considerar la idea de dónde viene esto, por qué me estoy sintiendo así, por qué siento este dolor, esta vergüenza, esta depresión, y recién, ojo, no ellos mismos, sino quizás lo leen en un libro, escuchan este tipo de podcast o vienen a mis entrenamientos y se dan cuenta y dicen, uy, claro, no sabía que eso que me había pasado en el pasado influye en todo lo que me está pasando hoy en día. Y sabemos de que es así, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no le demos atención a ese trauma, a esa herida emocional, va a impactar en nuestras vidas. Es algo que todos debemos considerar, es lo que les vengo diciendo. Es básicamente el mensaje que tengo para todos ustedes, ¿no? Cuando hacemos coaching, cuando hacemos terapia, cuando ayudo a negocios, emprendedores, empresarios, cuando he ayudado a personas que se conviertan millonarios, multimillonarios, que luego por eso salí en la revista Forbes. Simplemente lo que hicimos es reconocer cuáles son las causas raíces, esos eventos negativos que generaron ciertos traumas, que te generan cierta limitante, decisiones limitantes, vamos a decir, una percepción distorsionada de la realidad que te impide avanzar. Entonces, al mismo tiempo, por eso, y ojo, esto se puede demostrar ahora epigenéticamente incluso, la neurociencia también lo demuestra muy bien, que se puede sanar con hipnosis de regresión, se sana con timeline therapy, se sana con PNL, se sana con una hipnosis ericksoniana, o sea, tenemos muchas herramientas para poder trabajar eso. Entonces, cuando hay personas y veo que son víctimas de sus traumas, vamos a decirlo así, y deciden no cambiar, es como que, oye, eso quizás lo podrías resolver en menos de 15 minutos. Incluso yo creé algunas técnicas, una de ellas son las que enseño en el Practitioner de PNL, que te libera de un trauma, un evento negativo, en menos de 10 minutos, por más trauma con T mayúscula fuera. Entonces, esto es importante, darte y devolverte el control de que realmente puedes tú sanar de tus traumas, siempre y cuando, 1, tomes la decisión de hacerlo, 2, te entrenes para hacerlo, porque para
tomando la decisión, recién te vuelves consciente. Cuando te vuelves consciente, luego tienes que hacer la técnica, ¿no? No es simplemente, ojo, esto no es simplemente, ya, quiero resolver mis traumas, ¿cómo lo hago? No, no funciona tanto así, ¿de acuerdo? La conciencia es, como decía Carl Jung, el 50% del camino recorrido. Muchos traumas con T mayúscula, como vamos a explicar ahora, necesitan técnica. Necesitan procesos para que tú puedas sanar, liberar ese trauma, esa lesión emocional. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas personas que pueden decir, bueno, sí, el origen de los traumas, somos el origen de nuestros traumas, etcétera, etcétera. O este tipo de frases muy motivacionales, pero en realidad, ¿qué haces al respecto? Si no sabes trabajar con eso, si solo utilizas un coaching tradicional o psicología tradicional en donde todo es conversación y todo es preguntas y respuestas, no vas a ayudar a tu cliente o a tu paciente a poder sanar del trauma. Necesitas técnica, necesitas explorar, asociar al cliente, saberlo disociar al cliente, que genere recursos para poder, digamos, enfrentar ese evento negativo o generar aprendizajes frente a un evento que consideraba el cliente cuando sucedió no tenía los recursos suficientes. O sea, hay muchas formas de liberar esto, ¿de acuerdo? Así que eso es algo que enseñamos ya en nuestros entrenamientos, pero ojo, necesitas técnica, que esto no quede solo en, oye, me encantó tu podcast, Fabián, me fui muy consciente de muchas cosas y sigue dando el otro paso, entrénate, aprende la técnica como tal para poder liberarnos de todo esto, ¿bien? Entonces, tenemos dos tipos de trauma. Esto es lo que les enseño también en los entrenamientos y ahora se los voy a explicar un poco para que podamos entender esto. ¿Listo? Primer tipo de trauma. A ver, antes de continuar debemos establecer una diferencia entre dos tipos de trauma. El primero en el sentido en el que los investigadores y profesores como Levine y Van der Kolk suelen usar la palabra, está relacionado con las respuestas automáticas y las adaptaciones del cuerpo y mente a sucesos concretos, identificables, que han resultado dolorosos y abrumadores, sea durante la niñez o posteriormente. Como me ha enseñado la práctica de la medicina y ha demostrado ampliamente la investigación, a muchos niños les pasan cosas dolorosas, desde el maltrato directo y la desatención flagrante en la familia de origen hasta la pobreza, el racismo o la opresión que constituyen circunstancias cotidianas en muchas sociedades. Estos traumas, mucho más habituales de lo que suele reconocer, dan pie a numerosos síntomas y síndromes y a trastornos diagnosticados como patologías físicas o mentales. Una relación que sigue siendo casi invisible a ojos de la medicina y la psiquiatría en general. Vamos a resaltar la palabra invisible, ¿de acuerdo? Por eso es de que a veces todo lo que es tradicional no logra realmente resolver el trauma porque como es invisible, no lo puedes ver, no lo puedes medir. Entonces mejor te doy tu pastillita esperando que te sanes de tu depresión y ansiedad, cuando lo primero que debías hacer es de dónde viene eso. ¿Qué traumas, qué decisiones tomaste, qué eventos tuviste que vivir para que tomes la decisión de sentir las emociones que estás sintiendo ahora, ¿no? Entonces, esa es la partecita que nosotros tenemos que modificar en la forma en cómo queremos ayudar a las personas o a nosotros mismos. Con excepción de determinadas enfermedades como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Algunos denominan trauma con T mayúscula este tipo de lesiones que constituyen el origen de gran parte de lo que se etiqueta como enfermedades mentales. Voy a utilizar con mucho cuidado esta palabra, que constituyen el origen de gran parte de lo que se etiqueta como enfermedades mentales. Entendiendo, y está en este libro, está en el libro del mito de la enfermedad mental de Thomas Szasz, que dice, en un 97% las enfermedades mentales no son enfermedades mentales, simplemente son personas que no pueden lidiar con los problemas presentes ahora. Y que simplemente muchas veces sanar las creencias que le hacen pensar que tienen dificultad para resolver su problema ahora y instalar los recursos de aprendizajes para que pueda lidiar con su realidad. ¿De acuerdo? Esta parte es bien importante, ¿no? Porque las personas se han acostumbrado tanto a las etiquetas que no saben que una etiqueta lo que va a hacer es limitarte a tu percepción en cómo ves el mundo y te va a enfermar más. ¿Qué persona con etiqueta sale adelante? Mencióname una. Sin embargo, encuentras muchas personas como Elon Musk, Grant Cardone, incluso Tony Robbins, que les colocaron etiquetas o, vamos a decir, ciertos diagnósticos cuando eran jóvenes y era como, yo no podía creer que tenía eso. Y si lo creía, lo utilizaba a mi favor. O sea, nunca se dejaron dominar por las etiquetas. Y eso es lo que tenemos que entender hoy en la sociedad, que pasa mucho. También crea una predisposición a la enfermedad física al provocar inflamaciones, aumentar el estrés fisiológico e impedir el funcionamiento sano de los genes entre los muchos mecanismos, ¿no es cierto? Los traumas con T mayúscula definitivamente impactan el estrés,
la inflamación en tu cuerpo y eso obviamente se somatiza y a largo plazo se convierte en enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que ya hemos explorado mucho en nuestro podcast. En definitiva, pues el trauma con T mayúscula se produce cuando una persona vulnerable le sucede algo que no debería haberle sucedido, como por ejemplo un niño que sufre abusos o violencia familiar, o un divorcio hostil, o la pérdida de un padre o madre, ¿no es cierto? Entonces vamos a resumir. Entonces, el trauma con T mayúscula vendrían a ser los traumas grandes, vamos a decirlo así, pero es cuando el niño o la persona sufre algo que no debería haber sucedido de una forma hostil. Vamos a decir que las emociones negativas presentes fueron muy intensas, ¿de acuerdo? Abusos, violencia, contextos muy hostiles, peleas, guerras, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esos son los traumas con T mayúscula. Muchas veces cuando me preguntan en los entrenamientos, siempre diferencio los traumas con T mayúscula y los traumas con T minúscula, que ahorita les voy a explicar, porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? A veces un trauma con T minúscula es más fácil de lidiar que un trauma con T mayúscula. A veces un trauma con T minúscula, con un timeline therapy, una regresión o una técnica disociativa es suficiente. A veces un trauma con T mayúscula deberías probar quizás hacer una breakthrough session, unas sesiones mucho más completas, o el timeline therapy a profundidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos el trauma con T mayúscula, que son cuando la persona experimenta cosas que no deberían sucederles, muy intensas emocionalmente, ¿de acuerdo? Algo que quiero acotar aquí es de que cuando una persona tiene un trauma con T mayúscula, es que en el evento del momento negativo sentía que no tenía los recursos necesarios para poder lidiar con ese evento negativo. Esa es otra definición de trauma que me gusta dar. Por tanto, cuando una persona vive un evento negativo y siente que no tiene los recursos para poder lidiar con eso, eso se convierte en un trauma. ¿De acuerdo? Por eso mucho está en que nosotros podamos construir recursos, aprendizajes, lograr nuestros objetivos, superar retos, porque de esa forma vas a poder, vamos a decir, evitar ciertos traumas en el futuro. Frente a que otras personas de que no hacen nada al respecto, no entrenan su mente, no son conscientes, no sanan su pasado, pues obviamente vas a ver, son personas que eventos muy pequeños lo traumatizan, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya hablamos del trauma con T mayúscula, ahora hablemos del otro trauma. Existe otra forma de trauma y es el que considero prácticamente universal en nuestra cultura. Eso quiere decir que aplica para todos. Que en ocasiones se ha denominado como trauma con T minúscula. He presenciado muchas veces las marcas duraderas de sucesos aparentemente habituales, que un influyente investigador llamó los infortunios menos memorables pero dolorosos y muchos más frecuentes en la niñez. Pueden dejar en la psique infantil algunos momentos o recuerdos dolorosos. Entre ellos están el bullying de los homólogos, los comentarios desenfadados, unos padres biintencionales o incluso simplemente la insuficiente conexión emocional con los adultos que cuidan adecuadamente a un niño, ¿no? Entonces vamos a decir que los traumas con T minúscula son esos eventos o esas memorias que han generado cierto dolor en nuestro pasado, cierto sufrimiento, ciertas emociones negativas, y eso es lo que nosotros podríamos considerar, ¿de acuerdo? Como traumas con T minúscula. Los niños, sobre todo los más sensibles, pueden resultar heridos de muchas formas cuando les pasan cosas malas. Sí, pero también cuando no les pasan cosas buenas, como cuando no se cubren sus necesidades emocionales de sintonización o cuando no se sienten vistos y aceptados, incluso padres que los adornan. Los niños, sobre todo los más sensibles, pueden resultar heridos de muchas formas, cuando les pasan cosas malas, sí, pero también cuando no les pasan cosas buenas, como cuando no se cubren sus necesidades emocionales de sintonización y cuando no se sienten vistos y aceptados, incluso con padres que los adoran. El trauma de este tipo no requiere que se produzcan sucesos o infortunios del tipo arriba mencionado y también pueden provocar el dolor o la desconexión del yo como resultado de la insatisfacción de las necesidades primarias. Estos no sucesos son los que el pediatra británico Winnicott define como no pasó nada cuando podría haber pasado algo positivo, un asunto sobre el que volveremos a hablar del desarrollo humano. Es muy fácil que los traumas de la vida cotidiana nos hagan sentir huérfanos, escribe el psiquiatra Mark Epstein, ¿no? Es una forma de decir como,
vamos a decir, el trauma con T minúscula son los traumas o los eventos negativos que nos generaron cierto dolor, ¿no? Un grito del papá, o el papá no quiso jugar con uno, o la mamá no tuvo suficiente conexión emocional, o por ahí un enfado, o una situación hostil de riñas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, como lo dice el doctor Winnicott, es también en momentos en donde no pasaron cosas negativas, pero tampoco no sucedió lo positivo esperado, vamos a decirlo de esa forma, que es como, por ejemplo, me hubiera gustado que mi papá me vaya a ver a jugar un partido de fútbol o de básquet, ¿no? O me hubiera gustado que mi mamá me compre ese chocolate, ¿no es cierto? O esos eventos en donde me hubiera gustado que mis papás me acompañen a hacer las tareas. Sé que estuvieran trabajando, estuvieron haciendo cosas, pero bueno, los niños no procesan esa información, pero yo quiero que mis papás estén conmigo haciendo las tareas, ¿no? Entonces, son esos sucesos que se esperaron que sean positivos, o vamos a decirlo así, cuando no le cumples una promesa a un niño, ¿de acuerdo? Se convierte en un trauma con T minúsculo. Entonces le prometiste, ya, el fin de semana nos vamos a la playa, el fin de semana no, tengo trabajo, hijos, y entonces se convierte en un problema, ¿no? A eso nos referimos con los traumas con T minúscula. Lo que comparten los dos tipos es lo que resume Bessel van der Kolk. El trauma es que no nos vean y conozcan. Esto es bien importante porque ambos traumas generan el hecho de que no nos vean y no nos conozcan. Vamos a decirlo en términos simples, es todo evento negativo del pasado hace que el cliente, o vamos a decir el niño, se reprima, se esconda. No quiero que me veas. Siento vergüenza después de haber sentido este evento negativo. Es por eso de que muchas veces, no vamos a generalizar, pero muchas veces muchas personas que han vivido eventos negativos se esconden, se reprimen, y eso afecta directamente a su autoestima, a mostrarse, a hablar, a enseñar, a vender o lo que tengan que hacer. Entonces muchas veces un comportamiento reprimido es, vamos a decir, el resultado de muchos traumas con T mayúscula o T minúscula. Obviamente los con T mayúscula son los que podrían pesar un poco más, ¿no? Los dos representan una fracturación del yo y de su relación con el mundo. Esa fracturación es la esencia del trauma. Ojo, fracturación del yo, ahorita lo voy a explicar. Como escribe Peter Levine, se trata de una pérdida de la conexión con nosotros mismos, con nuestras familias y con el mundo que nos rodea. Esta pérdida es difícil de reconocer porque se produce lenta y paulatinamente. Nos adaptamos a esos sutiles cambios en ocasiones sin percibirlos, ¿cierto? Muchas veces sabemos de que las personas se empiezan a adaptar a sus traumas, a sus eventos del pasado. De hecho, empiezan a condicionar su cuerpo a, vamos a decir, a considerar normal la emoción negativa que les dejó el trauma, ¿no es cierto? Y entonces aprenden a vivir con eso, aprenden, vamos a decir, condicionados a esa emoción negativa y a ver el mundo de esa manera, ¿no? Digamos, una persona que de pronto, no sé, algo sucedió en el pasado, su papá le decía, oye, eres un tonto, mejor no hables con nadie, o no sabes hablar, o más bonito te quedas callado y eso. Entonces, ahí tuvo un trauma probablemente con T minúscula. De pronto la persona decide adoptar la identidad de yo soy tímido, no me gusta hablar, no puedo hablar con las personas, no soy bueno hablando con las personas o relacionándome con otras personas porque soy tímido y así soy. Cuando ese mismo comportamiento o identidad o esa misconception o esa mala concepción del yo viene a ser por el evento o los eventos negativos que dejaron ese trauma emocional en ese niño en el pasado. Entonces muchos de nosotros andamos con una identidad que es básicamente la respuesta de los eventos negativos que hemos tenido en el pasado, ¿no? Hay una frase que siempre lo utilizo en mis eventos: tú eres más de lo que crees que eres. Y el fundamento es de que si yo te pregunto quién eres tú, la primera respuesta que tú me des va a ser algo que tú has aprendido, ya sea por la experiencia, por conocimiento. Por ejemplo, tú me puedes decir, ¿quién eres tú? Yo soy ingeniero, yo soy abogado. No, no eres abogado, no eres ingeniero, eres una persona que aprendiste los comportamientos, decisiones, o vamos a decir, o tienes los conocimientos que has llevado un proceso de entrenamiento para poder comportarte como médico, como abogado. No quiere decir que seas médico y abogado. Eso es vamos a decir, es algo muy común que existe cuando tú le preguntas a una persona quién es, ¿no es cierto? Entonces, y no es una pregunta fácil de responder. ¿Quién eres tú? Siempre eres más que eso. Ahora, hablemos otro ejemplo. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy una persona muy feliz, o soy una persona segura, o que tengo poca confianza en mí mismo,
o soy una persona que me considero abundante, o me considero que vivo en un mundo de escasez. Esas respuestas, sean positivas o negativas, simplemente es la construcción basada en las decisiones o creencias que tomaste en eventos negativos del pasado. Entonces, lo que tú crees que eres, siempre eres más que eso. Y de hecho hay una forma o una meditación espiritual que los hago ya en mis eventos vivenciales, en donde podemos llegar a superar esos límites y a llegar a sentir el quién soy yo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo de esa forma tan simple. Por tanto, yo soy tímido, yo no soy tímido, yo soy bueno, yo no soy bueno, yo soy seguro, yo no soy seguro. Eso simplemente es una definición o una proyección tuya basada en las creencias que adoptaste en eventos negativos traumáticos del pasado, ¿cierto? A eso se refiere Gabor Mate cuando te dice que hay una distorsión del yo. Los traumas generan una distorsión del yo. Es bien sencillo entenderlo de la forma en cómo te he explicado ahora. Da igual que podamos señalar a otras personas que parecen más traumatizadas que nosotros, ya que el sufrimiento no se puede comparar. Vamos a decirlo así. Definir qué es un trauma con T mayúscula o con T minúscula sigue siendo subjetivo porque no podemos comparar. Quizás un mismo evento para alguna persona puede ser trauma con T mayúscula, para otra persona puede ser un trauma con T minúscula. ¿De acuerdo? No, es subjetivo, es como la persona vive esto. Entonces, no puedes comparar, no puedes sacar una definición directa sobre esto, como muchas personas lo hacen, pero sería errado hacerlo. Tampoco es adecuado utilizar el propio trauma para situarse por encima de los demás. No ha sufrido tanto como yo, lo que abunda en la sociedad, ¿no es cierto? Siempre les explico, la mayoría de personas viven más en el victimismo, ¿no? A ti no te ha pasado lo que a mí me ha pasado, tú no has sufrido tanto como yo. A mí me va mal porque a mí me han pasado estas cosas, a ti no, tú tienes suerte, mira todo lo bueno que te ha pasado a ti, y eso simplemente es colocarte en el victimismo, generar excusas del por qué no estás logrando tus objetivos, o simplemente expresar tus miedos en palabras que parecen justificadas pero no lo son, ¿de acuerdo? No existe eso en realidad, pero muchas personas hacen eso, ¿no es cierto? Incluso yo he visto personas que se juntan para decir, bueno, a mí me pasó esto, y viene otra, no, lo que me pasó a mí fue peor, uy, no es nada comparado a lo que me sucedió a mí. Entonces es como es que pelean para saber quién ha sufrido más en grupo. Si estás en un grupo de esos, salte de ahí porque no vas a lograr éxito, ¿de acuerdo? Ni como una raqueta con la que rechazar las quejas legítimas de nuestro entorno cuando tenemos un comportamiento destructivo, ¿de acuerdo? Tampoco es el hecho de que, si bien es cierto, acabamos de decir, el victimismo o sentirte víctima de lo que te sucedió, los traumas, los eventos, los, vamos a decir, negativos, hostiles que tuviste en el pasado, si bien es cierto, vivir sobre eso y, vamos a decir, justificar tu no éxito por haber vivido eso, es un problema, ¿de acuerdo? Es un problema, nadie tiene éxito, nadie se empodera, nadie genera emociones positivas, nadie entra en estados de apreciación, gratitud, abundancia, en estados de victimismo. Eso siempre se los demuestro bioquímicamente, energéticamente, magnéticamente, vamos a decir, naturalmente no se puede, psicológicamente es imposible, ¿de acuerdo? Es lo que explico en mi libro cuando hablo del causa-efecto. Pero por otro lado, tampoco podríamos ignorarlos, tampoco, porque hay otras personas que quieren pasarse al lado de la causa y decir, no, yo puedo todo, yo no soy mis traumas, yo estoy totalmente motivado, Fabián, yo puedo, y la persona está, yo puedo, y está con ese objetivo 10 años y no hace nada al respecto, procrastina, posterga, nunca logra nada. Por más de que aparente estar siempre positivo, no logra nada simplemente porque no puedes reprimir, dejar de ver o, vamos a decir, pretender de que eso no existe en ti, ¿de acuerdo? Entonces, ninguno de los enfoques es correcto. Lo correcto es yo asumo mi responsabilidad en el contexto de que si asumo mi responsabilidad, sé que esto me pasó, estas limitantes son mías, causadas en eventos negativos del pasado, los resuelvo, ya sea con técnicas de Timeline Therapy, PNL, hipnosis, etc. Y una vez que los resuelva o que los sane, cambio mi percepción y empiezo a alcanzar mis objetivos. Entonces, nunca es reprimir los traumas o pretender que no existen. Muchas personas hacen eso, ¿de acuerdo? Y tampoco es justificar tu no éxito, tus comportamientos o hábitos negativos porque te sucedió eso. Ambos son incorrectos. El 98%, 95% de la población se mueve bajo esas dos creencias
Pero nosotros, si estás escuchando este podcast, un HPNLeado, sabemos de que no tiene sentido eso, ¿no es cierto? Lo que tiene sentido es, oye, muy bien, me hago responsable. Tengo miedo, tengo culpa, tengo dolor, me da tristeza, me paralizo, me autosaboteo. Bien, yo estoy creando esto, estos problemas están en mí, en mi mente subconsciente, es una programación que he adquirido en mis eventos negativos del pasado. Muy bien, soy consciente, lo sano, lo reencuadro, lo resignifico, etcétera, o lo que tengan que hacer con las técnicas que enseñamos y empiezo a tomar acción en base a lo que quiero. Esa es la actitud mental correcta toda la vida, ¿de acuerdo? No hay mejor que esto, de hecho es la única, ¿de acuerdo? Entonces, todos los problemas en sanación o cuando se enfrentan a traumas, cuando esto pasa en la psicología tradicional, bueno, el coaching no se mete mucho con eso, aunque deberían. Yo siempre a mis coaches les enseño esto, porque un coach que no entienda esto está limitado, ¿de acuerdo? Mis coaches saben esto, les enseño cómo liberar traumas, porque claro, ¿cómo vas a hacer coaching si no sabes liberar traumas del pasado? Yo no sé que existen estándares y todo el tema, pero no los comparto. Considero de que son limitantes y eso nubla la visión del coach, su posibilidad de lo que podría hacer. Para mí el coaching debe sí o sí tener habilidades para que tú puedas sanar los traumas del pasado. Es por eso que el coaching que más crece es el que usa PNL, el que usa Timeline Therapy, el que utiliza hipnosis para regresión, etcétera, etcétera. Y es lo que enseñamos en el HPN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente reconocer nuestros traumas del pasado, ¿de acuerdo? A través de los problemas presentes que podamos tener, ser conscientes de ello y trabajarlos en base a la técnica. Esa es la recomendación que siempre les doy. Evitar, justificar, sentirte víctima como hacen muchas personas. Bueno, es que sí, pues es que a él le pasó esto, ya le pasó, tuvo una infancia difícil. Lo único que están haciendo es justificando, le están quitando poder a las personas. Y encima lo que hace la psicología tradicional es etiquetarte. Es como, sí, pues tuviste una infancia difícil, tienes este trastorno. Y el niño lo acepta y de pronto crece con esa etiqueta y luego tenemos un niño que no ha logrado nada, que no tiene confianza en nada, que no sabe lidiar con sus pensamientos y emociones y con cosas tan simples en la vida se derrumba, ¿no es cierto? Entonces evitemos eso, no se puede avanzar en la vida justificando nuestro no éxito y nuestros comportamientos negativos por traumas del pasado y tampoco pensar en que no existen, no puedes pretender que no existe el trauma. No, ya me olvidé de eso, Fabián. Yo ya me olvidé de eso. No, yo lo superé y le digo, mira, si lo hubieras superado, 1, no me hubieras hablado de eso. 2, en la última conversación que hemos tenido, me lo has repetido 5 veces, lo cual quiere decir que el patrón sigue presente en ti. ¿De acuerdo? Y tercero, la única forma de que tú sepas de que el patrón o el trauma sanó es de que nunca más esté en tu modelo del mundo. Entonces, como no lo ves, no lo percibes, ya no está presente, no es significativo porque no tiene carga emocional, entonces no consideras importante y no lo hablas. Entonces, cuando lo repites y dices que lo has sanado, que no está ahí, o puedes pretender como que no, está ahí, el tiempo sanará las cosas, es falso, ¿de acuerdo? Otra creencia que es limitante, el tiempo sana las cosas, eso es mentira. Lo que hace el tiempo sí es, vamos a decir, bajar la intensidad emocional, que la bioquímica del cuerpo, de la emoción, ya sea dolor, culpa, etcétera, disminuya y tengas la posibilidad de generar una nueva bioquímica de una forma un poco más sencilla, ¿no? Se puede dar en los 90 segundos, como dicen algunos neurocientíficos, como otros dicen en 5 minutos, hay otros que le dan 3 días. Independientemente de eso, ojo, ¿listo? No, el tiempo no sana las cosas si es que tú no decides sanarlas primero. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un trauma y tú dices, ya el tiempo lo sanará, deja que el tiempo pase, por ejemplo, una relación rompe y te dicen el tiempo sanará las cosas, pasa el tiempo, lo que vas a hacer es conseguirte una pareja igual y vas a tener los mismos problemas. De pronto te estafan, sientes dolor, bueno, ya pasará, pasa el tiempo y te vuelven a estafar, porque el trauma impregna las decisiones, las creencias, distorsiona tu forma en cómo ves el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, el tiempo apacigua las emociones, te permite cambiar la bioquímica de una forma más fácil, tienes que saber hacer técnicas para reencuadrar, aprender a adquirir recursos de los momentos negativos del pasado. ¿De acuerdo? Entonces hay tantas cosas que parecen positivas, pero en realidad son limitantes y el 90% de las personas que trabajan en el tema de mentalidad lo comete, ¿de acuerdo? Así que considero de que creo que esto ya está llegando a calar en ti. De hecho, me estoy basando en bastante bibliografía que he leído y estoy utilizando como base para explicar el trauma
y los tipos del trauma del libro El mito de la normalidad del doctor Gabor Mate, que es un genio con respecto a cómo expresa y es una forma más fácil de decirlo, ¿no es cierto? Entonces ya como última parte, esta parte lo dejé para el final, ¿no? Entonces, ¿en qué no consiste un trauma? Casi todos hemos oído a alguien, tal vez a nosotros mismos, decir algo del estilo como, oh Dios mío, ayer vi una película tan perturbadora que salí traumatizada del cine, ¿no? O hemos leído una noticia sobre universitarios que protestan por imágenes o textos ofensivos. No vayan a retraumatizarse por lo que oyen, y todos esos casos se trata de usos comprensibles pero erróneos. De lo que se habla en estos casos es el estrés físico emocional, tal como acertadamente Peter Levine dice, ¿no? Sin duda, todos los sucesos traumáticos son estresantes, pero no todos los sucesos estresantes son traumáticos, ¿no? Entonces quiero concluir diciendo de que no porque algo te estrese es traumatizante, porque, vamos a decirlo, las personas consideran que el estrés es malo. Tanta gente que dice, no te estreses, cuida tu estrés, no deberías trabajar tanto. Es como que no puedes evitar el estrés porque el estrés es algo natural en ti. De hecho, no hay crecimiento si no hay estrés primero, ¿de acuerdo? Ya sea crecimiento físico, crecimiento emocional, crecimiento mental. De hecho, cuando hay estrés es cuando recién las neuronas se estimulan para poder generar nuevos patrones neurológicos, ¿no? Por eso siempre hablo que la frustración es una buena emoción para sentir. ¿Listo? Entonces, ahora, lo que te genera estrés no quiere decir que te genere trauma, pero muchas personas andan en la sociedad, no, no te vayas a estresar, no te vayas a estresar, no lo corrijas a tu hijo, no le digas esto, no generes esta situación porque los van a estresar, y es como que no, ¿de acuerdo? No todos los momentos de estrés generan traumas en las personas. Tienes que entender esta frasecita de Peter Levine, ¿de acuerdo? Esa es una mala concepción. Un suceso solo traumatiza o retraumatiza si nos socava. Esto si no deja más limitados psíquica o físicamente que antes y de forma persistente. O sea, quiere decir que un trauma, la única forma que nos deje traumatizados el trauma es de que, vamos a decir, impacte en la forma en cómo vemos el mundo, distorsiona la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos, o simplemente cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra forma de actuar, cambia la bioquímica del cuerpo, que nos hace comportar y reaccionar de forma diferente. Entonces, cuando hay un cambio, incluso, vamos a decirlo así, impacta en la expresión de nuestros genes, podríamos decir que ese evento es traumático, ¿de acuerdo? Pero no todos los eventos son traumáticos, ¿de acuerdo? Es como que, uy, me dejaron muchas tareas traumatizantes, por favor. ¿Cuántas personas o niños les dicen, oye, están dejando mucha tarea, o no, les están haciendo que se esfuercen mucho, eso los puede traumar? Es como que, oye, si no se estresan no hay crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces toda esta filosofía nueva que está surgiendo es muy contraria a lo que realmente se requiere. Por eso es de que decidí hacer este podcast, ¿no? Y la siguiente lista es bastante fiable para realizar un proceso de eliminación. Si estas cosas siguen siendo ciertas a la larga, no se trata de un trauma, ¿no? Entonces, ¿qué hace que un trauma no sea un trauma? Vamos a decirlo así. Cuando no limita ni constriñe a la persona, no reduce su capacidad para sentir o pensar, ni para afirmarse, ni para experimentar el sufrimiento, ni sucumbir a la desesperación, o para presenciarlo con compasión. Entonces, ¿qué no es un trauma, o cuándo un trauma no es un trauma? Cuando simplemente la persona no limita ni se constriñe a la persona, ni reduce su capacidad para sentir o pensar, ni para afirmarse, ni para experimentar el sufrimiento sin sucumbir a la desesperación, o para presenciarlo con compasión. Básicamente, si la persona puede lidiar con ese estrés, con ese, vamos a decir, dolor, sufrimiento, no es un trauma como tal. Vamos a hablar de esos momentos estresantes que te permiten crecer, aprender algo, ¿de acuerdo? Cuando tú vas al gimnasio y luego terminas y te duele el músculo, ¿qué es lo que sucede? El músculo está estresado, se rompieron fibras, pero en la construcción crece el músculo. Lo mismo pasa con la parte emocional, lo mismo pasa con la parte mental, ¿de acuerdo? Así que no todo estrés es malo, tengamos en cuenta. Ahora es como que la sociedad, no, eso va a estresar a los niños, eso estresa a las personas, los puede traumatizar, y es como que, oye, antes de crecer hay que estresarse un poco, ¿de acuerdo? Entonces es un poquito para poner en contexto qué es trauma, qué no es trauma y los tipos de trauma. Creo que ahora ya quedó mucho más claro, y me gustaría leerte en los comentarios. Déjame en los comentarios en YouTube y en Spotify qué preguntas tienes, qué has aprendido y qué te gustaría que yo sepa con respecto al tema de los traumas también. Así que ya sabes,
una forma de lidiar con los traumas, sanar, vamos a resolver, reconfigurar, replantear, reencuadrar los traumas o los eventos negativos del pasado que todos tenemos, que ya les hemos explicado. Lo pueden hacer fácilmente con PNL, con Timeline Therapy, con hipnosis de regresión y todas las estrategias o tecnologías de desarrollo y crecimiento personal que enseñamos en la HPNL. Así que espero verte pronto y estudiar, y que estés conmigo estudiando, porque créeme, todos necesitamos aprender esto, porque todos hemos vivido traumas y esos traumas generan una distorsión, creencias limitantes, y eso nos impide a nosotros tener éxito. Y ya sabemos, si es que estamos leyendo, escuchando y viendo este podcast, que ya venimos con más de 150 episodios. Así que con esto no me retiro. Un abrazo para todos ustedes. Déjame tus comentarios y si tienes alguna pregunta, búscame en Instagram, FayadTejadaPNL. Nos vemos. Chao.